Pero mire, ya son las 8:06 de la mañana. Es el tiempo para escuchar la sección que mire, esta sección se llama El Sermón, Crisis en el Púlpito. Y vamos a tener en esta mañana, óigame a nuestro próximo invitado. Ahí ustedes lo ven ya conectándose, el pastor Otilio Román, que nos viene a continuar ayudando en esto de entender la experiencia del sermón. Me parece que es importante como es, y lo vital que es el poder nosotros tener un sermón adecuado y un sermón, mire, pertinente, espiritual, bíblico. Bueno, qué tantas cosas hay que decir sobre la experiencia del sermón. Y para que nos ayude en este recorrido, el pastor Otilio Román. Pastor, ¿cómo está? Buenos días, Jesús. Buenos días. Estamos muy bien, gracias al Señor. Muy buenos días a ti, buenos días a la audiencia, a la gente que está conectada con nosotros en Terco Hablemos en el día de hoy. Muy feliz y privilegiado de estar aquí compartiendo contigo y con nuestra gente. Qué bendición. La amiga, una hija de su iglesia, Lexaida Sánchez, dice, ese es mi pastor, aleluya. Está conectada, pastor, la gente está conectada con usted. Esa es una servidora incansable en Yahweh Jireh. Sí, Lexaida es una tremenda amiga y una sierva del Señor tremenda. Qué bueno, pastor, sin lugar a duda continuar con este tema de la importancia del sermón. Y ya lo dice el nombre de la sección, el sermón, crisis en el púlpito. Y si hay una crisis en el púlpito, pues tenemos que trabajar para salir de esa crisis en el púlpito. Es cierto, Semidey, es cierto. No sé si estoy ya compartiendo la pantalla. Estás en la pantalla, pastor, y se ve de show. Ahí está. La semana pasada, cuando comenzamos a hablar acerca de este tema, hablamos un poquito acerca de lo que fue el contenido del sermón. ¿Qué cosas, qué elementos deben estar dentro del sermón para que podamos hacer un buen ejercicio de esta práctica sermonaria, ¿verdad? Hoy quisiéramos ir hilvanando, ir entregando, compartiendo algunas herramientas que nos pueden ayudar en ese ejercicio de construir nuestro sermón, de elaborar el sermón. Alguien dijo una vez que en todo sermón hay un mensaje de Dios. En todo sermón hay un mensaje de Dios. De hecho, ese ejercicio de entregar sermón no es otra cosa sino que entregar el mensaje de Dios a la audiencia. Así es. Y cuando el pastor o predicador o predicadora se para detrás del púlpito, su única misión o su misión principal es entregar el recado que Dios puso en su corazón y en su mente para la gente. Hay una gente que está lista para escuchar. Así que hay un mensaje de Dios, y eso viene de parte de Dios. Pero ese sermón tiene que estar colocado dentro de una pieza que se llama el sermón. Y el sermón es una obra del predicador o de la predicadora. Él es el que lo elabora, es la persona que lo construye, ¿no? Y dentro de ese sermón, pues obviamente va el mensaje de Dios. Así que por eso es importante mirar el elemento de cómo construimos ese sermón para que no se pierda, para que no se diluya el mensaje que Dios ha dado al predicador para entregarle a la audiencia. Y preguntamos, ¿qué es con exactitud la predicación? Ese acto de entregar el sermón. Pues aquí hay una interpretación, ¿verdad? Una definición. Es la interpretación de los documentos bíblicos y la aplicación de estos a la vida contemporánea. El sermón es un mensaje que está entregando el predicador, la predicadora a la audiencia, para que se encarne en la vida de la gente que lo está escuchando y puedan enfrentar los desafíos que la vida le presenta, ¿no?
no solamente es un sermón para hablarle de la vida eterna y hablarle de que vamos hacia el cielo, es también herramientas para que en lo que llegamos al cielo, en lo que vamos hacia el cielo, cómo manejamos las circunstancias aquí. Es traer el mensaje escrito desde su tiempo y espacio hacia nuestro tiempo y espacio. Y sabemos que la base, la fuente principal del arte seminario es la Biblia, la palabra de Dios. Pero esa Biblia, ese documento que es palabra de Dios, fue escrita en un tiempo, fue escrita en un espacio, ¿no? Por unos autores en unas circunstancias dadas. ¿Cómo traemos ese mensaje desde ese espacio hasta este? Y aquí es importante mencionar que los predicadores contemporáneos estamos muy lejos del texto original y canónico. Correcto. Y eso implica una limitación de enormes proporciones. Así que necesitamos construir puentes que nos permitan entregar el mensaje de Dios a la gente de manera responsable y de manera fidedigna. Y por eso es que hoy queremos mirar ese elemento. Karl Barth. Pastor, perdóname, dame 30 segundos porque te dijo algo hace unos minutos que me parece vital y me parece que ha sido el hándicap en muchas instancias de predicación. Y es cuando hemos dedicado nuestro sermón a hablar sobre la vida eterna y sobre los conceptos futuros y sobre la experiencia del cielo y cómo cuidar nuestra alma y cómo prepararnos para la eternidad. Y hemos pasado por alto que antes de llegar a la eternidad todavía estamos aquí. Y el sermón debe tener esos elementos particulares de mirar el futuro, pero también poder darnos herramientas para vivir el aquí y el ahora. Y no se nos puede olvidar que el sermón ciertamente debe tener en esa construcción esos elementos, una mirada futura, eterna, pero también una mirada de podernos ayudar y arrojarnos herramientas para el aquí y el ahora. Claro, la semana pasada afirmamos que dentro de los 8 aspectos teológicos que tienen que ver con la predicación, uno de ellos es el aspecto escatológico, ¿no? Que habla acerca del mañana, habla acerca del futuro. La escatología es, ¿verdad?, esa teología que brega con las cosas del porvenir. Así que sin duda alguna tiene un elemento escatológico, pero hay que hablar también del aquí y ahora. Del aquí y ahora. Entonces, Karl Barth, que fue un extraordinario teólogo, habló sobre la responsabilidad que tiene el predicador al momento de elaborar y ofrecer un sermón de forma bíblica y relevante. Y esto dijo don Karl Barth. Ante él, hablando del predicador o predicadora, está la Biblia, llena de misterio. Y ante él están sentados están sus oyentes, también llenos de misterio. Cuando suenan las campanas de la iglesia, hay en el aire expectación de que algo grande, crucial e incluso trascendental va a suceder. Así que cuando llegue el momento de entregar el sermón en cualquier acto litúrgico, hay una expectativa de escuchar la palabra de Dios. Y a través de ella, y aquí volvemos a lo que estamos hablando, hay expectativa de respuestas a las preguntas esenciales que la vida ofrece, ¿verdad? Entonces, para mirar ese elemento de construcción, ¿verdad? No olvidemos que cuando hablamos de este elemento, el exégesis, que es ese ejercicio que hace, ¿verdad?, hermenéutico que hace, proviene del griego ex, que es pasado, y que es geomai, que es empujar. Así que la exégesis, que es esa búsqueda del significado del texto bíblico, está volteada hacia el pasado, ¿no? Yo voy hacia atrás, hacia el texto bíblico, hacia el momento en que se escribió, las circunstancias en que se escribió, todos los pormenores que tienen que ver con el momento que se escribió. Y entonces, cuando hago la hermenéutica me envía desde ese pasado hacia el futuro, ¿verdad?, hacia adelante. Es por ello que la exégesis del texto bíblico es prioridad al momento de construir el sermón, ¿verdad? Y como toda construcción, requiere herramientas elaboradas adecuadas para su elaboración en ese sentido.
Y esto es importante, Semirey, porque si no leemos ni entendemos adecuadamente la Biblia, podemos secuestrar la Biblia. Y claro. Y podemos abusar de la Biblia. Así es. Entonces, cuando hay un sermón en donde la Biblia está secuestrada, o cuando se abusa de la Biblia por no hacer una interpretación correcta de la Biblia, estamos creando una crisis en el púlpito. Y no olvidemos que toda crisis en el púlpito termina con una crisis en la audiencia, ¿verdad? En ese sentido. Así que cuando hablamos de texto, ¿verdad? Decimos, bueno, nos paramos frente a la congregación y le decimos a hermano, vaya y busque el texto bíblico tal. No olviden que el término texto viene de un término latín llamado tejere, que significa tejido. Por lo tanto, el proceso de análisis del texto bíblico muestra que ese texto ha tenido una historia de transmisión, ¿verdad? Ese texto bíblico se relaciona con unos textos bíblicos previos a él y unos textos bíblicos futuros a él, ¿verdad? Es una relación que existe entre el texto, y cuando digo texto me refiero al pasaje, a la escritura que yo estoy usando como base para entregar el sermón. Siempre que vamos a predicar, nosotros invitamos a la audiencia a buscar la Biblia, ¿verdad? Vaya conmigo al libro tal, capítulo tal, verso tal. Ese texto bíblico que yo estoy usando como base para mi sermón está tejido, está amarrado a otros textos bíblicos, tiene una relación con otros textos. Eso se conoce como intertextualidad, que es la relación que tiene el texto con otros, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, en esa relación que el texto bíblico tiene con otros textos de la Biblia, es que se encuentra la riqueza del texto bíblico. Es donde está la abundancia del texto bíblico, ¿verdad? Así es. Y esta es una manera responsable, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer alguna interpretación de un texto bíblico a la luz del mundo contemporáneo, olvidando el mundo en el que el texto se escribió, en el que el texto se estableció, ¿verdad? En el que el texto fue dado, ni tan siquiera olvidando el propósito por el cual fue dado en ese momento, a la audiencia a la que se le dio ese momento, y ni tan siquiera olvidando el autor. Así que todo ese trasfondo, ¿verdad?, del texto bíblico es importante para poder desarrollar. Entonces, mira lo que yo considero son problemas textuales que tenemos hoy, ¿no? Número uno, lo dijimos ahorita, nuestros textos son tradiciones de un texto de idiomas originales. Hoy nosotros estamos en el siglo XXI. Claro. El texto bíblico que nosotros usamos para predicar hoy se escribió allá en el primer siglo, Así es. en el segundo siglo. Así es. Así que hay una diferencia de 19, 20 siglos entre el momento en que fue escrito y el de ahora. Y por eso es importante que nosotros vayamos y nos acerquemos lo más que podemos a ese texto bíblico. Por eso es que menciona que los predicadores contemporáneos estamos muy lejos del texto general. Correcto. Y ello implica una limitación de enormes proporciones, ¿verdad? Un peligro, es un peligro, ¿cierto? Es un peligro, ¿no? Porque si traemos alguna aplicación de un texto bíblico, y la aplicación es uno de los elementos que se da dentro del sermón, ¿verdad? Yo explico, yo interpreto el texto bíblico y le doy una aplicación para nuestra vida contemporánea. Pero si esa aplicación no tiene en cuenta el momento en que el texto fue escrito, el propósito por el cual fue escrito, lo vamos a distorsionar. Y podemos poner muchísimos ejemplos, pero por poner uno solo, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis y tomamos un texto del libro de Apocalipsis y utilizamos cualquier texto del libro de Apocalipsis para aplicarlo a la vida contemporánea, pero no tomamos en cuenta cuál fue el propósito por el cual Apocalipsis se escribió, en qué contexto se escribió, para qué comunidad se escribió,
¿Qué estaba viviendo la gente a quien se le escribió ese texto bíblico? Así es. ¿Cuáles eran sus vivencias en ese momento dado? Entonces yo puedo traer el texto bíblico y lo puedo convertir en un texto de terror. Y puedo utilizar el libro de Apocalipsis para aterrar la gente que tengo frente a mí. Y por eso es importante. Entonces creo una crisis de proporciones gigantes dentro del texto. Pastor, permítame decir algo, porque es que cuando lo estoy escuchando a usted, sin lugar a dudas, lo que usted nos está presentando y nos está llevando poco a poco es que cada predicador o predicadora debe tener ese elemento de rigurosidad en el momento del manejo de las escrituras. Lo voy a poner como, mira cómo lo dice John Stott y Jorge Atienza. Él presenta en su libro Cómo se forman maestros de la palabra. Él dice que entre varios peligros, él presenta que uno de los peligros es el manoseo y el abuso del texto. Esto tiene consecuencias graves cuando se hace para alimentar intereses personales y alcanza niveles de catástrofe cuando la revelación bíblica se usa para respaldar cualquier otra cosa, donde él dice, donde ya el texto dejó de iluminar el contexto y ahora es el contexto quien ilumina el texto. Y esto se usa para justificar un proyecto que ciertamente está lejos de lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Es decir, que me parece que todos los que predicamos la palabra de Dios debemos de ser rigurosos. O sea, es más que llena tu boca y yo la llenaré, abre tu boca y yo la llenaré. Tenemos que ser rigurosos en el proceso de preparar y construir una pieza de trabajo como lo es el sermón. Claro, extraordinario el pensamiento de este extraordinario escritor. Yo sé que estamos pisando terreno un poquito técnico, pero es que la homilética, la hermenéutica y la homilética es un ejercicio donde se utilizan herramientas para darle forma, para construir un sermón. Y por ejemplo, cuando estamos construyendo un edificio, cuando se está haciendo una construcción de una estructura, hay unos elementos técnicos y en el sermón no puede ser lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia que tiene una religión primitiva del siglo I? ¿Qué le tiene que decir los principios, las enseñanzas de una religión del siglo I a la gente del siglo XXI? Entonces ahí es donde viene que la tarea del predicador es lograr aterrizar la palabra de Dios desde ese mundo hasta el mundo contemporáneo. Escoger ambos mundos, el mundo antiguo y traer la palabra de Dios al mundo moderno. Excelente. Así es escuchar con atención. Entonces, aquí permíteme mencionar algo importantísimo, y es que el predicador no solamente debe desarrollar el arte con las herramientas necesarias de interpretar el texto bíblico. La gente a la que le estamos predicando, la audiencia que está delante de nosotros, tiene un texto cultural en el cual está viviendo. Viven en un texto cultural y ese texto cultural cambia constantemente. Y los textos culturales donde la gente vive afecta de una u otra forma las vivencias de la gente. Por lo tanto, el predicador tiene que también interpretar los textos culturales para poder aplicar los textos bíblicos a los textos culturales que la gente está viviendo y la gente está experimentando en ese sentido. Así que por eso es importante, ¿no? Eso implica, Semidey, que aparte de esa lectura devocional que hacemos de la Biblia, ¿verdad? Que es coger la palabra de Dios, la palabra del Señor y hacer esa lectura, que es importante la lectura devocional, ¿verdad? Que es importante sentarnos cada mañana, cada día, cuando lo vayamos a hacer y leer la escritura para incentivarnos en la fe. Pero además de esa lectura devocional, tiene que venir una lectura académica, rigurosa, es el término que tú has utilizado para eso. Por eso es que decimos aquí que la lectura devocional del texto es válida y necesaria para la elaboración de su mundo. Pero se requieren otras lecturas del texto bíblico para esa construcción del sermón. Entonces,
Voy a compartir específicamente una herramienta, hablando de un método, ¿verdad? Que es el método de Severino Croato, ¿verdad? Que es un método utilizado para ese exégesis bíblico. Hay varios métodos, hoy yo estoy compartiendo uno de ellos, ¿verdad? Es el método que habla de tres elementos. Número uno, lo que hay detrás del texto, lo que está en el texto y lo que está delante del texto, ¿verdad? Por eso es que planteamos aquí que la Biblia se nos presenta como un paradigma. Donde quiera que encontremos los grandes principios de la Biblia, se hallan en la Biblia, hallaremos palabra de Dios. Por lo tanto, hay que ir. Entonces, miremos estos tres elementos, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con ese ejercicio de que yo tengo que ir detrás del texto? Ese detrás del texto también se le conoce como un análisis diacrónico, ¿verdad? Día a través, cronos del tiempo. Así que es un viaje, ¿no? Se refiere a toda la información de trasfondo histórico y social que puede arrojar luz sobre el significado del texto. Ese texto que yo estoy utilizando como base para mi sermón tiene una historia, tiene un contexto histórico, proviene de un momento histórico específico. Por lo tanto, para comprender el texto hay que situarlo en su contexto histórico y social, ¿verdad? Ese análisis, ¿verdad? Detrás del texto, está la parte atrás del texto o debajo del texto, ¿verdad? Nos va a permitir construir el contexto histórico, y con ese contexto histórico yo vengo acercándome hacia el hoy para tratar de construir mi sermón. Lo segundo es en el texto. La historia en el texto narra los acontecimientos que necesitan ser corroborados dentro del contexto en que se ubican y dentro de la historia de la comunidad que produjo el texto. En el texto lo que hace es que evalúa las narrativas en su contexto, va directamente al texto en el momento que ocurrió el texto y examina los hechos del texto bíblico. Bueno, cuando la Biblia dice que Jesús untó lodo, hizo lodo con su saliva y untó en los ojos de aquel ciego, capítulo 9. Ese acto de Jesús hacer eso, ¿verdad? Entrar al contenido del texto, ¿verdad? Para sustraerle. Ya hice el ejercicio de buscar el trasfondo. Ahora voy a buscar el contenido del texto, lo que está en el texto, y voy trayendo, construyendo, ¿verdad? Anotando, poniendo en mis notas, ¿verdad? Y luego viene el elemento delante del texto. Delante del texto se refiere a cuál es la autonomía que ese texto antiguo gana para hoy. Bueno, no nos olvidemos que cuando estamos haciendo el ejercicio de construir un sermón y tenemos la palabra de Dios en mente, sobre todas las cosas, esto es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, tiene algo que decirle a la gente de todos los tiempos, ¿verdad? Alguien dijo una vez que el texto bíblico es hijo del tiempo. En el momento que fue escrito, le habló a la gente de ese tiempo. Y a través de toda la historia le habla a la gente de cada tiempo. Y en el día de hoy, por eso es que mencionamos que la Biblia no está cautiva en el pasado, no está presa de límites literarios, sino que los lectores en sus nuevos contextos comprendemos las nuevas dimensiones y el texto se convierte en palabra de Dios para mí hoy. Pero para hacer eso se requiere un examen riguroso del texto bíblico de Dios de cada predicador. Y es un ejercicio que el predicador tiene que hacer para poder elaborar y construir bien su sermón. Y una vez ese ejercicio, ¿verdad? De ese análisis detrás del texto, ese análisis del texto con las herramientas necesarias, que más adelante hablaremos de cuáles son los documentos, otras herramientas, ¿verdad? El diccionario, el comentario único que se necesitan para desarrollar esa labor. Así que son herramientas que nos van a ayudar en ese sentido, ¿no? Una lectura sin situar el texto en el contexto histórico-social es una lectura donde el lector
se arriesga a introducir su propio mundo sin controles de información primaria y secundaria de la historiografía. Entonces, si no hacemos este ejercicio, Jesús, número uno, perdemos la riqueza del texto bíblico. Número dos, vamos a empezar a rellenar nuestros sermones con preceptos nuestros que no responden al mensaje de Dios. Y lo más peligroso de todo esto es que el mensaje que Dios nos dio para la gente se va a diluir, se va a perder. Así es. Y la gente va a escuchar una pieza literaria, la gente va a escuchar un sermón, pero va a escuchar mi palabra, va a escuchar mi opinión. No nos olvidemos que el sermón no es un momento para yo entregar mis ideas y mis interpretaciones. Correcto. Es un momento para yo entregar la palabra de Dios a la gente. Y para yo entregar la palabra de Dios a la gente, yo tengo que hacer un acercamiento serio y responsable a la palabra de Dios. Pastor, sin lugar a dudas, estamos en medio de un proceso bien poderoso. Permítame decirle que hay varias gente que nos está escribiendo. Por ejemplo, el pastor Edwin Meléndez Arroyo nos dice: saludos, amados hermanos y compañeros, muy buena explicación. También la pastora Eileen nos dice que por eso es importante tener la literatura que tenga esos documentos más cercanos al original. También la pastora Aurea Llano nos dice: no se puede ignorar quién escribe y a quién se le escribe y la razón por la que se escribe, y que la Biblia es su propio intérprete y la situación que se vive en ese momento. También Nora Betancourt, nuestra querida amiga Nora, nos dice: el no analizar el texto bíblico en su contexto histórico-cultural es permitir que el predicador comience a adornar el mensaje con palabras que el oyente quiere escuchar y dejar de lado el mensaje verdadero. Pastor, sin lugar a dudas, la gente conectada con nosotros, ¿verdad? Y le damos gloria a Dios, porque sin lugar a dudas el Señor es bueno, pastor, y nos ha dado una bendición extraordinaria en esta mañana de poder disfrutar con usted de todo este manjar que ciertamente usted nos ha presentado, pastor. Claro, y de nuevo, yo sé que son elementos técnicos, pero es importante mencionarlos. Concluyo, Jesús, con una vez yo estoy parado allí, ¿verdad? Ya hice mi ejercicio. Lo que la semana pasada hablamos, ya yo hice mi ejercicio de estar sobre los codos. Sí, sí. Y sobre las rodillas. Sí, sí, y tengo la palabra de Dios en el corazón, tengo el corazón ardiente, tengo la mente lista, tengo mis notas, si utilizo notas, en algún momento podemos hablar del sermón sin notas, el sermón sin papeles, que no significa un sermón sin estar preparado. Correcto. No es lo mismo, ¿no? Pero entonces viene ese elemento, obviamente, de entrega, donde hay tres elementos, ¿verdad? Tres principios que se tienen que dar, ¿verdad? Entre el estudio y el púlpito. Una vez estudio y estoy en el púlpito, número uno, la preparación, que es lo que estamos hablando, un elemento importante en todo predicador. Así es. La pureza. Así no es. solo la pureza del predicador, que es importantísimo, ¿verdad? Lo que comúnmente llamamos vivir lo que predicamos, sino la pureza del texto bíblico. Y me gustaría de estos tres, y podemos compartirlo más adelante, pero me gustaría mirar el tercero, el púlpito, para cerrar. Cuando hablamos del elemento del púlpito, yo me estoy refiriendo a que en mi sermón, Cristo es el gran tema del púlpito. Lo hablamos la semana pasada brevemente. Poderoso. Alrededor de Cristo, cualquier tema que yo tenga se tiene que relacionar a Cristo. De donde quiera que se tome el texto, se va directo en línea recta hacia la cruz. Así es. Ningún tema que no guíe a la gente a Cristo es adecuado para el púlpito. Magnificar al libro, hablando de la Biblia, es glorificar a Cristo. La Biblia y Cristo se mantienen o se caen juntos. No olvidemos de quién se trata la predicación. Mira, Semidey, predicar el evangelio
sin predicar a Jesucristo es un ejercicio muy peligroso. Y no sería evangelio entonces. Y no sería evangelio. Ya dejó de ser evangelio. Y no sería evangelio, ¿verdad? Sí. Y hay una expresión en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, donde el Señor está iniciando el proceso de reclutar a sus apóstoles. Dice la escritura que Juan el Bautista estaba haciendo su trabajo y habían unos discípulos con él. Y Juan el Bautista estaba hablando acerca del Cordero que había de venir y estaba preparando el camino del Señor. La Biblia dice que Juan el Bautista hablaba acerca de Cristo y dice la escritura que la gente oía al Bautista, oía el mensaje del Bautista y seguían a Jesús. De hecho, dos de los discípulos originales del Bautista se fueron y se constituyeron en los apóstoles de Jesús. Y esto es importante. Juan el Bautista hablaba y la gente seguía a Jesús. Cuando yo hablo, cuando yo predico, ¿a quién yo quiero que la gente responda? Excelente. ¿Hacia dónde yo quiero que la gente venga? ¿Hacia mí o hacia Jesús? Excelente. Mi sermón no puede ser un llamado a la gente a seguirme a mí. Uf. Mi sermón tiene que ser un sermón, un llamado a la gente a seguir a Jesús. Oh, yes. Oh, yes. A seguir al Señor, a mirar al Señor. Pablo lo plantea de esta manera cuando le escribe a los Corintios. Porque cuando llegué a vosotros, cuando fui a vosotros, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con palabras de poder y demostración de poder, para que vuestra fe, le dice Pablo, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Prediquemos a Jesucristo. Poderoso. Y que la gente responda a Jesucristo. Ese será un sermón que no producirá crisis en el púlpito. Me parece que todos los miércoles a las 8:05 de la mañana usted tiene que conectarse desde las 7 de la mañana. Pero a las 8:05 el pastor Otilio Román nos está presentando sin lugar a dudas un manjar de cómo podemos trabajar y cómo podemos hilvanar este pensamiento del sermón. Óigame, y que nuestros altares, nuestros púlpitos, ciertamente sean púlpitos respetables, porque la palabra que se lanza desde allí es una palabra cristocéntrica, es una palabra poderosa, es una palabra llena de esperanza, contextual, es una palabra, bueno, de tantas cosas que el pastor Otilio Román nos está presentando. Usted no puede perderse. Óigame, el próximo miércoles esta sección, como todas las demás secciones, me parece que es importante. Si a usted le pareció lo que hemos estado hablando hoy, esto lo puede escuchar en diferido más adelante. Esto queda grabado aquí en nuestra página. Pero si quiere ver solamente esta sección con el pastor Otilio Román en horas de la tarde, usted puede entrar a Jesús Semiday Ministries en YouTube. Se suscribe a nuestro canal y ahí usted puede ver esta tremenda información. Me parece que esto ha sido poderoso, y este cierre, pastor, poderoso más todavía. El centro del púlpito y de mi predicación es Cristo. Si no es Cristo, dejó de ser evangelio. Definitivo. Olvídate de eso. No hay más nada que buscar. Tremendo, pastor. El apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice a los Corintios también, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Así es. Sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como siervos suyos por amor a Jesús. Me parece que esto es poderoso. Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted? ¿Cómo la gente puede saber de su ministerio? Y de verdad que esto está poderoso. Adelante. Bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook de nuestra comunidad de fe, Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh. Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh. Esa es la dirección de nuestra página de Facebook. También a través de nuestro correo electrónico iddmbomar@hotmail.com, iddmbomar@hotmail.com. Hay hermanos que se han comunicado con nosotros a través del correo electrónico o nuestro número celular, una llamada, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, 787-226-0039. 787-226-0039. Allí para servirle.
Me parece que esta mañana ha sido una mañana especial. Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias por este manjar y que toda nuestra gente que está conectada están opinando, están compartiendo, diciéndonos tantas cosas bonitas, que esto está interesante. La pastora Eileen nos dice amén. Morales nos dice amén. El pastor Rolando Pabellón nos dice el centro del culto debe ser Cristo. Omaira Magnami nos dice tremendo. Teresa Hernández nos dice Cristo es todo. Dios les bendiga en esta mañana. Pastor, me parece que la gente conectada de tantos lugares ahí diciéndonos ciertamente usted tiene toda la razón. El centro de nuestra vida y de nuestra predicación es Cristo. Un abrazo, pastor. Buen día, bendiciones. Un abrazo a todos. La paz del Señor sea con usted, pastor. Qué bueno.